El sol de Madrid apenas comenzaba a asomarse entre los edificios de ladrillo rojo cuando bajé a recoger el correo, como todos los días. El portero, don Miguel, me saludó con su habitual buenos días, señorita Elena, mientras barría la entrada del edificio. Era una mañana de abril típica en el barrio de Malasaña, con ese aire fresco que siempre me hacía agradecer haberme puesto un cardigan sobre mi vestido floreado. Mientras subía las escaleras hasta el tercer piso, hojeaba distraídamente las facturas y publicidad, cuando un sobre blanco, sin remitente, llamó mi atención. No tenía ninguna marca postal, lo que significaba que alguien lo había dejado personalmente en mi buzón. El papel era de buena calidad, y mi nombre estaba escrito a mano con una caligrafía elegante, Elena Martínez. Me detuve en el rellano, junto a la maceta de geranios que mi vecina Pilar siempre mantenía floreciendo, y abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una hoja de papel doblada cuidadosamente, aunque mostraba señales de haber sido arrugada y luego alisada. Las palabras escritas en ella hicieron que mi mundo se detuviera por un instante. Martín ha tenido un romance con alguien cercano a ti. Pregúntale. El papel se me resbaló de las manos y cayó al suelo de baldosas. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado. Los sonidos familiares del vecindario, el televisor de doña Carmen con sus telenovelas matutinas, los niños del segundo corriendo para ir al colegio, el vendedor de periódicos pregonando las noticias en la esquina. Parecían ahora distantes y seriales. Recogí la carta y entré en mi apartamento, ese espacio que Martín y yo habíamos decorado juntos durante los últimos 5 años. Las fotos de nuestra boda en la iglesia de San Ginés, los recuerdos de nuestro viaje a Granada, el sofá donde pasábamos las noches viendo películas, todo parecía ahora teñido de una nueva y perturbadora luz. Me senté en la mesa de la cocina, donde todavía estaba la taza de café a medio terminar de Martín. Él había salido temprano para el bufete de abogados donde trabajaba, como cada mañana, después de darme un beso distraído y prometerme que llegaría temprano para cenar. ¿Cuántas de esas promesas habían sido mentira? ¿Cuántos besos distraídos escondían culpa? Pasé el día en una nebulosa, intentando concentrarme en mi trabajo como profesora de literatura en el instituto, pero mi mente volvía una y otra vez a la carta. Mis alumnos notaron que algo no andaba bien. María, mi estudiante más perspicaz, incluso me preguntó si me encontraba enferma. Les hice leer 100 años de soledad en silencio mientras yo contemplaba la posibilidad de que mi propio matrimonio estuviera construido sobre mentiras. Durante el almuerzo, en el bar La Madrileña donde solía encontrarme con mi mejor amiga Lucía, no pude probar bocado del cocido madrileño que Pedro, el camarero, había insistido en servirme. Lucía notó mi estado de ánimo, pero no me atreví a contarle sobre la carta. ¿Y si ella era la persona cercana mencionada en la nota? La paranoia comenzaba a apoderarse de mí. La tarde se arrastró con una lentitud insoportable. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco pensando que podría ser Martín, aunque él raramente llamaba durante el día. Revisé nuestras fotos en redes sociales, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Había algún comentario sospechoso? ¿Alguna mirada que no hubiera notado antes? Cuando finalmente llegué a casa, me dediqué a preparar la cena mecánicamente. Hice paella, el plato favorito de Martín, aunque la idea de comer me revolvía el estómago. El arroz se me pasó un poco mientras me perdía en mis pensamientos, mirando por la ventana hacia la plaza del 2 de mayo, donde las parejas paseaban despreocupadamente en el atardecer madrileño. A las 9 en punto, escuché sus llaves en la puerta. Martín entró con su maletín de cuero y su traje impecable, como siempre. Me dio un beso en la mejilla y comenzó a hablar sobre un caso difícil en el juzgado. Lo dejé hablar mientras servía la cena, observando cada gesto, cada inflexión de su voz, buscando señales de engaño. Finalmente, cuando terminamos de cenar y él se disponía a ver el partido del Real Madrid, saqué la carta de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Necesito que me expliques esto, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro mientras leía. Sus manos, esas manos que tantas veces me habían acariciado, temblaban ligeramente mientras sostenían el papel. Esto es una mentira, dijo finalmente, intentando sonreír, pero su voz sonaba hueca, frágil. Alguien quiere separarnos, Elena. ¿No ves que es una trampa?
Le pregunté quién podría querer hacernos algo así, y por qué. Su respuesta fue vaga, mencionando competencia en el bufete, antiguos clientes descontentos. Pero había algo en su manera de evitar mi mirada, en cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la carta, que me decía que había más, mucho más. «Me estás diciendo toda la verdad, Martín», insistí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Él se levantó abruptamente, murmuró algo sobre necesitar aire y salió de la sala, dejándome sola con el sonido distante de la televisión y el peso aplastante de la duda. Esa noche, mientras Martín fingía dormir a mi lado, me quedé mirando el techo de nuestra habitación. Las sombras que proyectaban las farolas de la calle bailaban sobre las paredes, como los pensamientos que danzaban en mi mente. ¿Había sido alguna de mis amigas? Laura, ¿con quien siempre bromeaba en las cenas? Isabel, mi compañera del instituto. O quizás... No quería ni considerar algunas posibilidades. Recordé cómo nos habíamos conocido Martín y yo, en aquella exposición de arte en el Museo Reina Sofía. Él estaba admirando una obra de Picasso cuando chocamos accidentalmente. Me invitó a un café en el Café Gijón y hablamos durante horas sobre arte, literatura y nuestros sueños. ¿Había sido todo eso real? ¿O ya entonces había otros amores, otras historias que yo desconocía? Las horas pasaron mientras mi mente repasaba cada momento de nuestro matrimonio, buscando grietas, señales que hubiera pasado por alto. El amanecer me encontró con los ojos ardiendo y el corazón pesado, sabiendo que nada volvería a ser igual. Los días siguientes a la aparición de la carta se convirtieron en una tortura silenciosa. El Madrid que tanto amaba, con sus calles bulliciosas y sus terrazas llenas de vida, ahora parecía un escenario grotesco donde cada rostro escondía un secreto. Martín había cambiado, y no de forma sutil. Comenzó con pequeños detalles. Ya no dejaba su móvil sobre la mesa durante la cena, como siempre había hecho. Lo mantenía en el bolsillo, y cuando sonaba, salía al balcón para contestar. Sus llamadas eran breves y tensas, y cuando le preguntaba quién era, respondía con un vago del trabajo o un cliente, evitando mirarme a los ojos. Las mañanas en el café de la esquina, donde solíamos desayunar juntos antes de ir a trabajar, se volvieron silenciosas e incómodas. El camarero, Paco, que nos conocía desde hace años, me lanzaba miradas preocupadas mientras servía nuestros cafés con leche y churros. «¿Todo bien, Elena?», me preguntaba cuando Martín se adelantaba para ir al trabajo, pero yo solo podía forzar una sonrisa y asentir. En el instituto, me costaba concentrarme en mis clases de literatura. Mientras explicaba la casa de Bernarda Alba a mis alumnos de último año, no podía evitar ver paralelos entre el secretismo y la opresión de la obra de Lorca y mi propia situación. María, mi alumna más observadora, se quedó después de clase un día. «Profesora, últimamente parece triste», me dijo con genuina preocupación. Me conmovió su sensibilidad, pero ¿cómo explicarle que mi vida se estaba desmoronando en silencio? Martín comenzó a llegar cada vez más tarde del bufete. Sus excusas eran siempre las mismas: un cliente importante, un caso complicado, una reunión que se alargó. El guiso de patatas que preparaba para la cena se enfriaba en la mesa mientras yo esperaba, mirando por la ventana hacia la gran vía iluminada, preguntándome dónde estaría realmente. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré una camisa que no reconocía. Era nueva, de una marca cara que Martín nunca compraba. En el cuello, había una pequeña mancha de pintalabios color carmín. Me senté en el suelo del dormitorio, sosteniendo la camisa entre mis manos temblorosas, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas a través de las persianas. Intenté mantener la compostura, seguir con mi rutina como si nada pasara. Iba a mis clases, compraba el pan en la panadería de siempre, saludaba a los vecinos en el ascensor. Pero por dentro, me consumía la angustia. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que Martín recibía un mensaje, sentía que mi corazón se detenía. Un día, decidí probar su reacción. Estábamos cenando en silencio, como se había vuelto costumbre, cuando mencioné casualmente: «¿Sabes? Rosario, la del cuarto B, me comentó que tienen cámaras de seguridad nuevas en la entrada del edificio. Quizás podríamos revisar quién dejó la carta». La reacción de Martín fue instantánea y reveladora.
Su tenedor cayó sobre el plato con un ruido metálico, y su rostro palideció. No es necesario, dijo con una brusquedad que me sorprendió. Ya te dije que es una mentira, Elena. ¿Por qué sigues con esto? Su tono defensivo y agresivo solo confirmó mis sospechas. El Martín que yo conocía, el hombre tranquilo y razonable con quien me había casado, nunca me habría hablado así. Algo había cambiado, y ese cambio tenía nombre, aunque yo aún no lo supiera. Pero había algo más que me inquietaba. Mi madre, Carmen, actuaba de manera extraña. Ella, que siempre había sido una mujer fuerte y directa, ahora parecía evitar ciertos temas. Cuando mencionaba a Martín, desviaba la mirada o cambiaba de conversación. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con el paso de los días, se hizo más evidente. Carmen vivía en el barrio de Chamberí, a pocas calles de nuestro apartamento. Solíamos vernos varias veces por semana, compartiendo café y confidencias en su pequeña terraza llena de geranios. Pero últimamente, cada vez que la visitaba, la encontraba distraída, como si guardara un secreto que le pesaba. Un domingo, durante nuestra tradicional comida familiar, noté cómo miraba a Martín cuando creía que nadie la observaba. ¿Había algo en su mirada? ¿Culpa? ¿Preocupación? No podía descifrarla, pero me dejó una sensación incómoda en el estómago. Las noches se volvieron interminables. Mientras Martín dormía a mi lado, yo permanecía despierta, escuchando los sonidos nocturnos de Madrid, el último metro pasando bajo nuestro edificio, las risas lejanas de los jóvenes en los bares de Malasaña. El ocasional claxon de un taxi. Mi mente daba vueltas sin cesar, conectando puntos que quizás no existían, construyendo teorías cada vez más elaboradas. Comencé a notar otros cambios en Martín. Su ropa siempre olía a perfume diferente, un aroma que no era el suyo habitual. Empezó a ir al gimnasio por las tardes, algo que nunca le había interesado antes. Se compraba ropa nueva con más frecuencia, y pasaba más tiempo frente al espejo por las mañanas. Una tarde, mientras estaba en el mercado de San Miguel comprando ingredientes para la cena, vi a Martín en la distancia. Estaba sentado en una terraza, gesticulando animadamente mientras hablaba por teléfono. Me acerqué sigilosamente, esperando escuchar algo de su conversación, pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, se levantó abruptamente y se perdió entre la multitud. La duda se había convertido en mi compañera constante. Revisaba sus camisas buscando manchas delatoras, olía su ropa en busca de perfumes desconocidos, incluso llegué a revisar sus extractos bancarios buscando gastos sospechosos. Me había convertido en una persona que no reconocía, una mujer consumida por los celos y la desconfianza. Las conversaciones con mi madre se volvieron más tensas. Carmen, que siempre había sido mi confidente más cercana, ahora parecía distante, como si guardara un secreto que la atormentaba. Cuando le conté sobre la carta anónima, su reacción fue extraña. En lugar de mostrar sorpresa o indignación, se quedó en silencio, mirando fijamente su taza de té. A veces, dijo finalmente, es mejor no saber ciertas cosas. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué sabía ella que yo ignoraba? Una noche, mientras cenábamos en casa de mis padres, observé una interacción entre Martín y mi madre que me dejó desconcertada. Fue algo sutil, una mirada que duró demasiado, un silencio incómodo cuando sus manos se rozaron al pasar la sal. Mi padre, absorto en el partido de fútbol en la televisión, no notó nada, pero yo sentí que algo no encajaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes de angustia y sospechas. Martín se volvía más distante cada día, y mi madre más esquiva. Comencé a perder peso, a dormir mal. Mis compañeros del instituto me preguntaban si estaba enferma, preocupados por mis ojeras y mi falta de energía. Una tarde, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, recibí un mensaje de un número desconocido. Pregúntale a tu madre sobre el 15 de marzo. La fecha no me decía nada, pero el mensaje me dejó intranquila. ¿Qué había pasado ese día? ¿Por qué involucrar a mi madre en todo esto? Decidí investigar. Revisé mi agenda, buscando alguna pista sobre el 15 de marzo. Fue el día que Martín dijo que tenía una cena de trabajo importante, el día que mi madre canceló nuestra habitual merienda de los jueves sin dar explicaciones. ¿Coincidencia?
El comportamiento de Martín se volvía más errático. Un día lo encontré llorando en su despacho, rodeado de papeles desordenados. Cuando le pregunté qué sucedía, me dijo que era el estrés del trabajo. Pero sus ojos decían otra cosa, había culpa en ellos, y tal vez arrepentimiento. Las noches se convirtieron en un tormento. Cada vez que Martín se movía en sueños, cada vez que su teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba. ¿Con quién soñaba? ¿Quién le escribía a estas horas? La tensión en casa era insoportable. Nuestras conversaciones se limitaban a lo esencial, el tiempo, las facturas, los planes para el fin de semana que ambos sabíamos que no se realizarían. El amor que había construido nuestra relación parecía haberse evaporado, dejando solo un cascarón vacío de rutinas y silencios incómodos. Y mi madre. Carmen, la mujer que siempre había sido mi roca, mi confidente, ahora parecía llevar un peso invisible sobre sus hombros. La sorprendía mirándome con una mezcla de lástima y culpa que me revolvía el estómago. ¿Qué sabía ella? ¿Qué secreto guardaba tan celosamente? Aquella noche de mayo, el calor en Madrid era sofocante. Me había acostado temprano, pero el sueño me eludía. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de la habitación mientras Martín fingía dormir a mi lado. El silencio de la noche solo era interrumpido por el lejano rumor de los últimos bares cerrando en la calle Fuencarral y el ocasional paso de algún coche solitario. De repente, un olor acre invadió la habitación. Al principio pensé que sería algún vecino quemando algo en su barbacoa, aunque era extraño a esa hora. Pero había algo familiar en ese olor, algo que me recordaba a mi infancia, papel quemado. El aroma inconfundible me transportó instantáneamente a aquellos días en que mi padre quemaba hojas secas en el jardín de nuestra antigua casa en las afueras. Me levanté con cuidado de no despertar a Martín, aunque dudaba que realmente estuviera dormido. Sus respiraciones eran demasiado irregulares, demasiado conscientes. Me acerqué a la ventana que daba al patio interior del edificio, ese espacio común donde los vecinos tendían su ropa y mi madre cultivaba sus plantas en macetas. La luz de la luna llena iluminaba débilmente el patio, y allí, en un rincón, vi algo que me heló la sangre. Carmen, mi madre, estaba de pie junto a un pequeño fuego. Las llamas iluminaban su rostro con un resplandor fantasmal mientras alimentaba la hoguera con lo que parecían ser papeles. Su figura, normalmente tan familiar y reconfortante, proyectaba sombras inquietantes contra las paredes del patio. Nunca la había visto así, tan concentrada en una tarea que parecía casi ritual. Me puse una bata sobre el camisón y bajé las escaleras en silencio. El edificio dormía, solo se escuchaba el televisor de don Manuel en el segundo piso, probablemente viendo algún partido repetido o uno de esos documentales sobre la guerra civil que tanto le gustaban. Cada escalón crujía bajo mis pies descalzos, y el olor a papel quemado se hacía más intenso conforme descendía. Al abrir la puerta del patio, el calor de la pequeña hoguera me golpeó el rostro. Carmen estaba tan absorta en su tarea que no notó mi presencia inmediatamente. Sus manos, que tantas veces me habían consolado y cuidado, ahora alimentaban las llamas con lo que parecían ser cartas y fotografías. El fuego devoraba ávidamente cada trozo de papel que ella le entregaba, como si compartiera su urgencia por destruir esos secretos. «Mamá». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía, casi un susurro que se perdió entre el crepitar de las llamas. «¿Qué estás haciendo?» Carmen se giró lentamente, como si hubiera estado esperando mi llegada. La luz del fuego bailaba en su rostro, creando sombras que acentuaban las arrugas que nunca antes había notado en su rostro. Por un momento, me pareció ver a una extraña, pero entonces sonrió, esa sonrisa que siempre había sido mi refugio, aunque ahora había algo diferente en ella, algo que no pude descifrar. «Algunas verdades deben ser olvidadas, hija», dijo con una serenidad que me desconcertó. Su voz era suave, casi maternal, como si estuviera explicándome algo simple y necesario. Hay cosas que es mejor no saber, secretos que deben permanecer en las sombras. Me acerqué más al fuego, intentando ver qué estaba quemando. Entre las llamas, alcancé a distinguir fragmentos de papel con escritura a mano, bordes de fotografías que se consumían, convertidas en cenizas negras que flotaban en el aire nocturno como pequeños fantasmas. El calor era intenso, pero más ardiente era mi necesidad de entender qué estaba sucediendo.
¿qué son esos papeles, mamá?, insistí, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. ¿Por qué los estás quemando a estas horas? Carmen siguió alimentando el fuego metódicamente, como si cada papel que arrojaba a las llamas fuera parte de una ceremonia antigua y necesaria. El pasado es como estas llamas, Elena. Consume todo lo que toca, pero también puede purificar. A veces, es necesario dejar que algunas cosas se conviertan en cenizas para poder seguir adelante. Sus palabras, enigmáticas y perturbadoras, resonaron en el silencio del patio. El fuego crepitaba suavemente, consumiendo secretos que yo empezaba a temer conocer. En ese momento, escuché un ruido arriba. Levanté la vista hacia nuestra ventana y vi la silueta de Martín, observándonos. Cuando notó que lo había visto, se apartó rápidamente, como un niño sorprendido haciendo algo indebido. ¿Tiene esto algo que ver con Martín?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El silencio de mi madre fue más elocuente que cualquier palabra. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el siguiente papel que iba a quemar. Carmen dejó de alimentar el fuego y se sentó en un banco de piedra del patio, ese mismo banco donde solíamos sentarnos a tomar el fresco en las noches de verano, compartiendo historias y risas. Palmeó el espacio a su lado, invitándome a sentarme. El calor de la hoguera nos alcanzaba, mezclándose con el aire tibio de la noche madrileña. Elena, comenzó, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el crepitar de las llamas, hay verdades que son como cuchillos. Cortan profundo y dejan cicatrices que nunca sanan completamente. Como madre, mi instinto siempre ha sido protegerte del dolor. Ya no soy una niña, mamá, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No puedes protegerme de la verdad para siempre. No puedes decidir qué debo saber y qué no. El fuego comenzaba a menguar, pero el olor a papel quemado persistía, impregnando el aire con el aroma de secretos destruidos. En el silencio de la noche, podíamos escuchar las campanas de la iglesia de San Antonio de los Alemanes marcando las 3 de la madrugada, cada campanada resonando como un recordatorio del tiempo que se nos escapaba. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y te caíste de la bicicleta en el Retiro?, preguntó Carmen de repente, su voz teñida de nostalgia. Te raspaste las rodillas y llorabas desconsolada. Te limpié las heridas y te dije que el dolor pasaría pronto. Y pasó, ¿verdad? Asentí, sin entender a dónde quería llegar con ese recuerdo de mi infancia. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, haciendo que sus ojos brillaran con una intensidad inusual. Pero hay heridas que no puedo limpiar con agua oxigenada y una tirita, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Hay dolores que no puedo curar con un beso y una promesa de que todo estará bien. Algunos dolores nos cambian para siempre. El fuego ya era apenas un resplandor, pero su calor seguía presente, como un recordatorio persistente de los secretos que se habían convertido en cenizas. Las brasas brillaban como pequeños ojos rojos en la oscuridad, testigos silenciosos de nuestra conversación. ¿Qué sabes sobre Martín?, pregunté directamente, cansada de metáforas y evasivas. ¿Qué hay en esas cartas que estás quemando? Necesito saberlo, mamá. Merezco saberlo. Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Cuando los abrió, vi en ellos una mezcla de dolor y resignación que me asustó. Hay cosas que una madre hace para proteger a su hija, Elena. Incluso cuando esas cosas la destrozan por dentro. Incluso cuando el precio es su propia paz. En ese momento, un gato callejero saltó al patio, asustándonos a ambas. El animal se acercó cautelosamente al fuego moribundo, sus ojos brillando en la oscuridad como 2 monedas de oro. Se detuvo junto a las cenizas, como si también él guardara secretos que quisiera quemar. La carta anónima, comencé, sintiendo como las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas que no estaba segura de querer completar. ¿Sabes quién la envió? Mi madre se levantó y comenzó a esparcir las cenizas con un palo, asegurándose de que el fuego se extinguiera completamente. Sus movimientos eran metódicos, como si estuviera realizando un ritual que había practicado muchas veces en su mente. A veces, dijo finalmente, su voz mezclándose con el sonido del palo removiendo las cenizas, las personas que más queremos son las que más pueden herirnos. Y a veces,
El amor nos hace hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. El alba comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid de tonos rosados y púrpuras. Los primeros pájaros empezaban a cantar, y en la distancia se escuchaba el ruido de los primeros metros del día, la ciudad despertando a una nueva jornada, ajena a los dramas que se desarrollaban en nuestro pequeño patio. Mamá, insistí, mi voz más firme ahora, necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando entre tú y Martín? Carmen se detuvo en seco. Sus manos, manchadas de ceniza, temblaban ligeramente mientras se aferraban al palo. La vi tomar aire profundamente, como si estuviera preparándose para sumergirse en aguas profundas y oscuras. No es tan simple, Elena, respondió finalmente, su voz apenas audible. Hay historias que es mejor dejar en el pasado, como estas cenizas. Hay verdades que pueden destruir más que construir. Pero yo ya no podía aceptar más evasivas. Me levanté y me acerqué a las cenizas aún calientes. Entre los restos carbonizados, un fragmento de papel había sobrevivido parcialmente. Me agaché para recogerlo, pero Carmen fue más rápida. No. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, haciendo eco en el patio silencioso. Por favor, Elena. Déjalo estar. Algunas cenizas deben permanecer como están. ¿Por qué? Mi voz se quebró, las lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. ¿Qué puede ser tan terrible que necesitas destruirlo en medio de la noche? ¿Qué secreto puede ser tan oscuro que prefieres quemarlo antes que compartirlo conmigo? El sol comenzaba a asomarse por encima de los edificios, iluminando el patio con una luz nueva. Las sombras de la noche retrocedían, pero los secretos permanecían, pesados y oscuros como las cenizas a nuestros pies. El aroma del papel quemado seguía flotando en el aire, mezclándose con el olor a jazmín que llegaba desde el balcón de la señora Rosario. Vuelve a la cama, hija, dijo Carmen suavemente, su voz cargada de una tristeza que nunca antes le había escuchado. Mañana será otro día. Pero ambas sabíamos que nada volvería a ser igual. Mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, sentía el peso de los secretos no revelados sobre mis hombros. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, como si estuviera ascendiendo una montaña de dudas y preguntas sin respuesta. Martín fingía dormir cuando entré en la habitación, pero el ligero temblor de sus párpados lo delataba. Me acosté a su lado, sintiendo el olor a humo en mi pelo y en mi ropa, un recordatorio tangible de los secretos que se habían convertido en cenizas en el patio. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. ¿Qué sabía mi madre? ¿Qué conexión había entre ella y Martín? ¿Qué verdades se habían convertido en cenizas en el patio de nuestro edificio? El ventilador del techo seguía girando perezosamente, moviendo el aire cargado de secretos y mentiras. Madrid despertaba a un nuevo día, pero para mí, la noche de los secretos apenas comenzaba. Las cenizas en el patio guardaban verdades que amenazaban con destruir todo lo que yo creía saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi vida entera. Los días siguientes a la escena del patio fueron una tortura silenciosa. Carmen actuaba como si nada hubiera sucedido, preparando sus famosas tortillas de patatas para el almuerzo y regando sus geranios como cualquier otro día. Pero yo no podía olvidar el fuego, las cenizas, y sobre todo, su mirada cuando le pregunté por Martín. Esperé hasta que mi madre saliera a hacer sus compras en el mercado de maravillas, como hacía todos los jueves por la mañana. Tienen el mejor pescado fresco, solía decir, aunque yo sospechaba que era más bien una excusa para charlar con sus amigas de toda la vida. El mercado era su pequeño mundo social, donde intercambiaba recetas y chismes con otras señoras del barrio. Con las llaves que guardaba para emergencias, entré en su piso. El apartamento olía a lavanda y café recién hecho, aromas que siempre había asociado con mi madre. Las cortinas de encaje que ella misma había tejido dejaban pasar la luz de la mañana, creando patrones delicados en el suelo de madera. Todo estaba impecablemente ordenado, como siempre. Comencé por el salón, revisando los cajones del aparador donde guardaba sus documentos importantes. Encontré facturas antiguas, recetas médicas, algunas fotos viejas de cuando yo era pequeña. En una de ellas, aparecía en el Parque del Retiro, con mi primer vestido de comunión. Mi madre sonreía a la cámara, más joven y despreocupada. Mi padre, que nos dejó hace años,
También aparecía en la foto, con su característico bigote y su traje de los domingos. Pasé al dormitorio principal, ese espacio sagrado que siempre había sido el refugio de mi madre. El armario empotrado ocupaba toda una pared, con sus puertas de madera oscura que siempre habían chirrido un poco al abrirlas. Dentro, la ropa estaba organizada por colores, una costumbre que mantenía desde que tengo memoria. Empecé a revisar los estantes superiores, donde guardaba las mantas y sábanas extras. Fue entonces cuando mis dedos tocaron algo diferente. Detrás de una pila de mantas de invierno, encontré una caja de madera. No era muy grande, apenas del tamaño de un libro, pero pesaba más de lo que aparentaba. La madera estaba pulida por el uso, y tenía pequeñas marcas de desgaste en las esquinas. Una pequeña cerradura dorada, ya oxidada por el tiempo, mantenía sus secretos a salvo. Mi corazón se aceleró cuando recordé la vieja llave que había encontrado años atrás en un cajón de la cocina. La había guardado, pensando que algún día descubriría que abría. La llevaba en mi bolso desde entonces, como un talismán de misterio sin resolver. Con manos temblorosas, la saqué y la introduje en la cerradura. Encajaba perfectamente. Al abrir la caja, el olor a papel viejo y secretos guardados me golpeó como una ola. Dentro había un diario de cuero marrón, gastado por el tiempo y el uso, junto con un puñado de cartas atadas con una cinta desteñida. Reconocí la letra de mi madre en la cubierta del diario, donde había escrito simplemente 1985. Me senté en el borde de la cama, el mismo lugar donde mi madre me había consolado tantas veces durante mi adolescencia. El diario pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo. ¿Tenía derecho a leerlo? ¿No era esto una invasión de su privacidad? Pero entonces recordé el fuego en el patio, las evasivas, los silencios. Las primeras páginas eran bastante mundanas, anotaciones sobre el tiempo, sobre sus días en la escuela donde trabajaba como maestra, sobre las pequeñas alegrías y tristezas de la vida cotidiana. Pero entonces, a mediados de marzo, el tono cambió. La letra se volvió más apresurada, más emotiva. Hoy lo vi de nuevo. No debería sentir esto, no está bien. Pero cuando me mira, cuando me sonríe, es como si el mundo se detuviera. ¿Cómo puede ser que con solo una mirada me haga sentir así? Tengo que ser fuerte, tengo que pensar en Elena. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Era posible? Seguí leyendo, las páginas pasando cada vez más rápido bajo mis dedos temblorosos. Las entradas se volvían más largas, más intensas. Mi madre describía encuentros casuales que no parecían casuales en absoluto, conversaciones aparentemente inocentes cargadas de significado oculto. Y entonces, lo vi. Su nombre. Martín. Mi Martín. Pero esto era imposible, las fechas no cuadraban. Este diario era de mucho antes de que yo lo conociera. ¿O no? Martín vino hoy a la escuela con su sobrina. Me quedé sin aliento cuando lo vi en la puerta de mi clase. Llevaba ese traje gris que le sienta tan bien, y su sonrisa. Dios mío, ¿cómo puedo sentir esto? Él es demasiado joven, demasiado, todo. Elena jamás me perdonaría si supiera. Las páginas siguientes eran como una novela que no quería leer pero no podía dejar. Mi madre describía un romance secreto, encuentros furtivos en cafeterías alejadas del barrio, miradas robadas, promesas susurradas. Martín aparecía en sus páginas como un hombre diferente al que yo conocía, más joven, más apasionado, más impulsivo. No podemos seguir así, escribía en una entrada de junio. Él dice que me ama, que dejaría todo por mí. ¿Pero cómo podría yo hacerle esto a mi hija? Elena es mi vida, mi todo. Y sin embargo, cada vez que lo veo, cada vez que me toca. Las cartas atadas con la cinta contaban el resto de la historia. Eran de Martín, escritas en papel de cartas del bufete de abogados donde ahora trabajaba. Las primeras estaban llenas de pasión, de promesas, de planes para un futuro juntos. Las últimas eran diferentes. Carmen, lo que tuvimos fue hermoso, pero no puede continuar. Conocí a alguien. Se llama Elena. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Las palabras en el papel se volvieron borrosas mientras las lágrimas comenzaban a caer.
La última carta era la más reciente, que echaba apenas unos meses atrás. No puedo seguir viviendo con esta culpa. Elena sospecha algo, pero no puede saber que fui tuyo antes que suyo. Que en realidad, nunca he dejado de serlo completamente. Pero ella es tu hija, Carmen. Tu hija. ¿Cómo pudimos hacerle esto? El sonido de llaves en la puerta me sobresaltó. Rápidamente, guardé el diario y las cartas en la caja, pero no tuve tiempo de devolverla a su escondite. Carmen entró en la habitación y se quedó paralizada al verme sentada en su cama, con la caja en mi regazo. Elena. Su voz era apenas un susurro. Las bolsas del mercado cayeron al suelo, las naranjas rodando por el piso como pequeñas bolas de fuego. ¿Por qué, mamá? Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. ¿Por qué él? ¿Por qué mi marido? Carmen se apoyó contra el marco de la puerta, como si sus piernas no pudieran sostenerla. No fue así, no es tan simple. ¿No es tan simple? Ya es mi marido, mamá. Mi marido. Las palabras salían de mi boca como proyectiles, cada una cargada con años de engaños y traiciones. Yo lo conocí primero, dijo suavemente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero él te eligió a ti. ¿Te eligió a ti? Me levanté, sosteniendo el diario como un escudo. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Porque según esto, agité las cartas en el aire, nunca dejó de ser tuyo. Nunca dejaste de ser suya. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de la ventana, podía escuchar los sonidos familiares del barrio, niños jugando en la calle, el vendedor de periódicos pregonando las noticias. La vida normal continuando como si mi mundo no se estuviera desmoronando. Lo intenté, susurró Carmen finalmente. Intenté mantenerlo en el pasado, enterrarlo. Pero él volvió. Después de tu boda, cuando las cosas se pusieron difíciles entre ustedes. Volvió a buscarme. Las últimas páginas del diario estaban en blanco, como si la historia aún no hubiera terminado. Pero yo ya había leído suficiente. Las palabras de mi madre, escritas con tinta azul descolorida, habían cambiado todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi vida entera. Cuando pensabas decírmelo, pregunté, aunque en realidad no esperaba una respuesta. Cuando pensabas decirme que mi madre y mi marido... No pude terminar la frase. El peso de la verdad era demasiado grande, demasiado doloroso. Las páginas del diario contenían más que palabras. Contenían la destrucción de todas mis certezas, de toda mi confianza, de todo mi mundo. Cuando volví a casa esa noche, después de descubrir el diario, encontré a Carmen sentada en mi sofá. No me sorprendió verla allí, de alguna manera, sabía que vendría. Martín no estaba en casa. Probablemente se había enterado de que yo había encontrado el diario y había decidido desaparecer. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable, como el aire denso antes de una tormenta. Necesitamos hablar, dijo Carmen, su voz más firme de lo que esperaba. No era la misma mujer vulnerable que había visto horas antes en su dormitorio. Había algo diferente en ella, una determinación que no le había visto antes. Me senté en el sillón frente a ella, manteniendo distancia. El diario descansaba sobre la mesa de café entre nosotras, como un testigo silencioso de décadas de secretos. La luz del atardecer madrileño entraba por las ventanas, tiñendo todo de un color dorado que hacía que la escena pareciera irreal. Sí, necesitamos hablar, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Necesito que me cuentes todo, mamá. Desde el principio. Carmen respiró profundamente, sus manos entrelazadas en su regazo. Conocí a Martín en 1985, en el Colegio San José, donde yo daba clases. Él venía a recoger a su sobrina, Ana. Era joven, brillante, acababa de terminar la carrera de Derecho. Tu padre y yo ya teníamos problemas, aunque tú eras demasiado pequeña para notarlo. Se detuvo un momento, como si estuviera reviviendo aquellos días en su mente. Al principio fueron solo conversaciones casuales en la puerta del colegio. Luego empezamos a coincidir, casualmente, en el café comercial. Él me hacía sentir viva de nuevo, Elena.
me hacía sentir que era más que una madre y una esposa infeliz. Las palabras salían de su boca como un río contenido durante demasiado tiempo. Una tarde, después de un día especialmente difícil con tu padre, me invitó a tomar algo en un bar de Malasaña. Llovía, ¿sabes? Una de esas tormentas de primavera que inundan las calles de Madrid. Nos refugiamos en un portal, empapados, riendo como adolescentes. Y entonces me besó. Cerré los ojos, intentando no visualizar la escena. Pero Carmen continuó, comenzamos a vernos en secreto. Él alquiló un pequeño apartamento en Lavapiés. Me sentía culpable, por supuesto. Cada vez que te veía hacer los deberes en la mesa de la cocina, cada vez que me preguntabas por qué papá y yo ya no nos reíamos juntos. Pero no podía parar. La relación duró casi un año. Fue intenso, apasionado, pero también doloroso. Vivíamos con el miedo constante de ser descubiertos. Martín era 10 años más joven que yo, y en aquella época, eso importaba mucho más que ahora. La gente hablaba, hacía comentarios. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia la calle donde la vida continuaba su curso normal. Un día, decidí que tenía que terminar. Por ti, principalmente. Merecías una madre que pudiera mirarte a los ojos sin vergüenza. Le dije que no podíamos seguir viéndonos. Martín lo entendió, o al menos eso creí. Pasaron los años. Tu padre nos dejó, tú creciste, te convertiste en una mujer hermosa e independiente. Y entonces, un día, entraste en casa con una sonrisa radiante y me dijiste que habías conocido a alguien especial. Su voz se quebró ligeramente. Cuando lo vi entrar por esa puerta, cuando vi cómo te miraba. Mi mundo se detuvo. Era Martín. Mi Martín. Pero ya no era mío, ¿verdad? Te miraba como nunca me había mirado a mí. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué podía decir? ¿Qué años antes había tenido una aventura con el hombre del que te estabas enamorando? ¿Qué había traicionado a tu padre, a nuestra familia, por él? Te veía tan feliz, Elena. No podía destruir eso. Se volvió hacia mí, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pensé que podría manejarlo. Que podría ver cómo te casabas con él, compartir comidas familiares, actuar como si todo fuera normal. Y durante un tiempo, funcionó. Martín y yo mantuvimos las distancias, nos tratábamos con una cordialidad fría, apropiada. Pero entonces, hace 2 años, cuando tú y él estaban atravesando esa mala racha. Vino a verme una noche. Había estado bebiendo. Me dijo que nunca me había olvidado, que se había casado contigo intentando encontrar en ti lo que había perdido conmigo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Carmen continuó, su voz ahora más débil, fue solo una noche, Elena. Una noche de debilidad, de recuerdos, de lo que pudo ser y no fue. Al día siguiente, ambos acordamos que había sido un error terrible. Juramos que nunca volvería a suceder. Pero alguien se enteró. No sé quién, ni cómo. Tal vez nos vio entrar o salir del apartamento. El caso es que esa persona decidió que merecía saber la verdad, y te envió la carta anónima. Se acercó a mí, intentando tomar mis manos, pero me aparté. Cuando vi la carta, cuando vi cómo empezabas a sospechar, entré en pánico. Empecé a quemar todas las evidencias, las viejas cartas, las fotos, todo lo que pudiera revelar la verdad. Pero guardé el diario. No sé por qué. Tal vez porque sabía que algún día tendríamos esta conversación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los sonidos de la calle llegaban amortiguados, el claxon de un coche, las risas de unos niños jugando, la vida normal continuando mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Lo amas todavía?, pregunté finalmente. Carmen cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. El amor no desaparece, Elena. Se transforma, se esconde, pero nunca desaparece del todo. Lo que sentí por Martín fue diferente a todo lo que había sentido antes. Pero el amor que siento por ti es más fuerte, más profundo. Eres mi hija. Una hija a la que traicionaste, respondí, las palabras saliendo como veneno.
Sí, admitió, y la simple honestidad de esa respuesta me desarmó. Te traicioné. Traicioné tu confianza, tu amor, todo lo que una madre debe ser. No espero que me perdones, Elena. Solo espero que algún día puedas entender. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Hay algo más que debes saber, dijo, sacando un sobre de su bolso. Martín me escribió esto hace una semana. Dice que va a dejar el bufete, que se va a Barcelona. Dice que no puede seguir viviendo con esta mentira. Dejó el sobre en la mesa, junto al diario. Todo lo que está pasando es mi culpa, Elena. Yo fui quien no supo poner límites, quien no supo protegerte como debía. Pero Martín, él te ama. A su manera, retorcida y complicada, pero te ama. Y eso debería hacerme sentir mejor. No, respondió Carmen, dirigiéndose hacia la puerta. Nada de lo que pueda decir hará que esto duela menos. Solo quería que supieras toda la verdad. Te la debía. El reloj de la cocina marcó las 10 de la noche. Madrid seguía viva fuera de nuestras ventanas, ajena al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño apartamento. Carmen se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dije antes de que saliera. Que durante todos estos años, cada vez que te hablaba de mis problemas con Martín, cada vez que te contaba mis inseguridades, mis miedos. Tú sabías. Sabías exactamente por qué él era así, por qué a veces parecía tan distante, tan perdido en sus pensamientos. Y no dijiste nada. Lo sé, respondió suavemente. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. La puerta se cerró tras ella, dejándome sola con el peso de las verdades reveladas. En la mesa, el sobre y el diario parecían burlarse de mí, guardianes de más secretos que no estaba segura de querer conocer. Aquella noche, después de la confesión de Carmen, me quedé sola en el apartamento, rodeada de fotografías que ahora parecían mentiras enmarcadas. Cada imagen de Martín y yo, cada momento que creía especial, estaba manchado por una historia anterior que no conocía. El sobre que Carmen había dejado seguía en la mesa, intacto. No sabía si quería leer más verdades. Cerca de la medianoche, escuché las llaves en la cerradura. Martín entró, y por primera vez, lo vi realmente. No como mi marido, no como el hombre que creía conocer, sino como el hombre que había amado a mi madre mucho antes de conocerme a mí. Se detuvo al verme sentada en la oscuridad, con el diario y sus cartas esparcidas sobre la mesa. Elena. Comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. Siéntate, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Tenemos que hablar. Se sentó frente a mí, en el mismo lugar donde Carmen había estado horas antes. La luz de la calle entraba por la ventana, dibujando sombras en su rostro que parecían subrayar cada línea de culpa. El reloj de la cocina marcaba las 12:30, y el silencio de la noche madrileña solo era interrumpido por el ocasional paso de algún coche en la calle. Carmen me lo ha contado todo, continué. Pero quiero oírlo de ti. Quiero que me mires a los ojos y me digas por qué te casaste conmigo cuando seguías enamorado de mi madre. Martín se pasó las manos por el rostro, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando preparaba un caso difícil. Pero esta vez no había argumentos legales que pudieran salvarlo, no había tecnicismos tras los que esconderse. No es tan simple, comenzó, y casi me río de lo familiar que sonaba esa frase. Era lo mismo que había dicho Carmen. Cuando te conocí, Elena, estaba intentando olvidarla. Habían pasado años desde lo nuestro, y tú eras como un rayo de luz. Tan diferente a ella, tan llena de vida y de inocencia. ¿Así que me usaste para olvidarla? Mi voz sonaba tranquila, casi clínica, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. No. Se inclinó hacia adelante, intentando tomar mis manos, pero las aparté. No fue así. Me enamoré de ti, Elena. De verdad. Eras todo lo que yo necesitaba, todo lo que quería. Pero no pudiste olvidarla, dije, no era una pregunta. Martín se hundió en el sillón. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Durante años funcionó. Éramos felices, ¿no?
Teníamos una buena vida juntos. Una vida construida sobre mentiras, respondí, tomando una de las fotos de nuestra boda. ¿Pensaste en ella cuando nos casamos? ¿Cuándo prometiste amarme y respetarme? ¿Cuándo bailamos nuestro primer baile mientras ella nos miraba? Cada día, admitió finalmente, y su honestidad fue como un puñal. Cada día pensaba en ella, en lo que podría haber sido, en lo que sacrificamos. Pero también pensaba en ti, en lo mucho que te amaba, en la vida que estábamos construyendo. ¿Y hace 2 años? ¿Cuándo fuiste a buscarla? Mi voz se quebró ligeramente. Martín cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. Estábamos mal, tú y yo. Apenas nos hablábamos. Me sentía perdido, confundido. Una noche, después de demasiadas copas en el bar del bufete, me encontré frente a su puerta. Y ella te dejó entrar, dije, las palabras sabiendo amargas en mi boca. Sí, respondió simplemente. Fue un error terrible. Ambos lo supimos inmediatamente. La culpa nos ha estado consumiendo desde entonces. Me levanté y caminé hasta la ventana. Madrid dormía bajo un cielo estrellado, ajena a los dramas que se desarrollaban tras sus ventanas iluminadas. ¿Cuántas otras historias como la nuestra se escondían tras esas fachadas? ¿Sabes qué es lo peor?, dije, sin voltear a mirarlo. Que durante todos estos años, cada vez que te veía distante, cada vez que notaba que algo no estaba bien, pensaba que era mi culpa. Que no era suficiente, que no era lo bastante buena. Elena, no. Y todo este tiempo, continué, ignorando su interrupción, era ella. Siempre fue ella. Cada vez que venía a cenar, cada Navidad, cada cumpleaños. Estabais representando una obra de teatro, y yo era la única que no conocía el guión. Me volví hacia él. ¿La amas todavía? Martín se levantó también, dando unos pasos hacia mí. No lo sé, dijo finalmente. Lo que siento por Carmen es complicado. Es una mezcla de amor, culpa, arrepentimiento. Pero lo que siento por ti es real, Elena. Eres mi esposa, mi vida. No, dije suavemente. Ya no. Me quité la alianza y la dejé sobre la mesa, junto al diario que había cambiado todo. El pequeño círculo de oro brilló bajo la luz de la luna, un último recordatorio de las promesas rotas y los secretos revelados. Elena, por favor, su voz sonaba desesperada. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia, podemos. ¿Superar esto? Ahora sí reí, una risa sin humor. ¿Cómo se supera algo así, Martín? ¿Cómo vuelvo a confiar en ti? ¿En ella? ¿Cómo vuelvo a mirarlos a los ojos sin ver traición? Lo siento, dijo, y por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas en sus ojos. Lo siento tanto. Yo también, respondí, tomando mi bolso. Siento que hayamos desperdiciado tantos años en una mentira. Siento que no hayas tenido el valor de ser honesto conmigo desde el principio. Y siento que el amor que decías sentir por mí no fuera suficiente para mantenerte alejado de ella. ¿A dónde vas? Necesito tiempo, dije, dirigiéndome a la puerta. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. No me llames, no me busques. Ya has hecho suficiente. Elena, espera, dio un paso hacia mí, pero lo detuve con una mirada. Una última pregunta, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? ¿Te habrías casado conmigo sabiendo que nunca podrías olvidarla? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Salí del apartamento sin mirar atrás, dejando tras de mí 15 años de matrimonio, una madre que ya no reconocía, y un hombre que nunca había sido completamente mío. La noche madrileña me recibió con su característico bullicio. En algún lugar, alguien tocaba flamenco en una guitarra, y el sonido melancólico me acompañó mientras caminaba sin rumbo por las calles que también conocía. Las mismas calles donde Martín y mi madre habían vivido su amor prohibido, donde yo había construido una vida basada en mentiras. Saqué mi teléfono y reservé una habitación en un hotel del centro. Mañana tendría que enfrentar la realidad, tomar decisiones,
reconstruir mi vida. Pero por esta noche, solo quería perderme en el anonimato de la ciudad, ser una más entre los millones de historias que Madrid guardaba en sus calles empedradas. La alianza que había dejado sobre la mesa sería el último testigo de una historia que nunca debió ser, de un amor que nació marcado por la traición, y de una verdad que, como las cenizas en el patio, nunca podría volver a ser lo que era.